requiere, o sea, estas preguntas lo que hacen es que uno pueda identificar que el estudiante entendió el texto y puede hacer un resumen o una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Es como decir el mismo contenido del texto, pero en otras palabras. Entonces, usualmente, ¿cómo se hace esto? No es que le pidan al estudiante que escriba un resumen de lo que leyó, sino que le piden que a través de unas opciones que se le presentan de ABCD, cuál es la que es más adecuada al contenido del texto, a lo que se ha dicho en el texto. Esa es una forma de evaluar que usted leyó, comprendió el contenido del texto y además es capaz de como filtrarlo y hacer un resumen y de identificar cuál es el resumen adecuado. Si ustedes se fijan, es un proceso bien complejo, pero que uno a veces realiza muy fácilmente y sin darse cuenta. Depende del texto y de que uno lo haya entendido, ¿no? Si uno de pronto no entendió ni el tema del texto, ni la idea principal, ni llegó a la conclusión, pues muy difícilmente va a poder saber una paráfrasis o un resumen. Es muy difícil, entonces por eso yo les digo que siempre todo es un proceso y tiene que hacerse todo ese proceso mental para saber que eso fue lo que se dio. Entonces, esa es un elemento que se evalúa mucho en el ICFES, es de un nivel más o menos medio, pero se evalúa. Y otro es caracteriza personajes. ¿Qué es eso de caracteriza personajes? Cuando uno lee un texto, suele los autores darle descripciones para caracterizar personajes que uno está viendo. Entonces, si ustedes recuerdan la clase pasada cuando vimos el texto de Cien años de soledad, era un fragmento donde estaba hablando Úrsula y José Aureliano, que se me fue el nombre, y estábamos tratando de caracterizar a Úrsula, de si era una mujer decisiva o era una mujer eh, que se dejaba mandar o si era una mujer mandona, ¿sí? Esa es una forma de caracterizar de acuerdo al texto. Es caracterizar personajes y es entender a través del contenido de esa historia cómo me están mostrando ese personaje. Pero caracterizar personajes no solo se encuentra en textos narrativos, sino también en otro tipo de textos. A veces, cuando digamos en textos argumentativos se habla de otra persona, se está criticando, no sé, pasa mucho en artículos de opinión donde se habla de políticos, de celebridades, se las caracteriza con unas palabras, ¿no? Para mostrarlas o muy superiores o muy inferiores. Lo que pasó un poco con esta polémica de los youtubers, donde salió ese artículo que decía que era como que la edad, la época de los inútiles, no sé. Ese tipo de texto lo que está haciendo es caracterizando un grupo de personas o a un personaje a través de palabras, ¿cierto? Y eso hace parte del contenido. Entonces, hay muchas formas de caracterizar personajes, ya sea unos ficticios, como en el caso de Cien años de soledad, otros más reales, digamos que están tomados del mundo real, pero que de acuerdo al punto de vista del autor se presentan de una manera o de otra. Entonces hay que tener en cuenta eso de la caracterización de personajes, es también muy importante. Eh, y la última, creo que es la última, relaciona información entre partes del texto. ¿Esto qué quiere decir? Que para que nosotros lleguemos a identificar una conclusión, a entender cuál era el propósito de ese autor, lo que hacemos es relacionar información entre una parte del texto y otra. Y eso es también de contenido. Entonces, yo sé que en la primera parte están eh, introduciendo el tema, en la segunda parte me están dando argumentos y en la tercera me están dando la conclusión. De pronto así es un texto, entonces uno lo que hace es como hilar, es como coser. Uno hila esta primera parte con esta segunda con esta tercera, porque si no el texto no tendría sentido. Entonces la prueba suele preguntar mucho entre relacionar. Digamos, una pregunta de ese tipo podría ser como el primer párrafo y el segundo párrafo tienen una relación de causa-consecuencia, tesis, argumentos, ese tipo de preguntas son un poco, eh, son muy usuales y son de contenido, pero también de estructura, de saber reconocer la estructura. Ahí es cuando se juntan esas dos dimensiones. El lenguaje es muy revuelto, ¿no? El lenguaje es como un tejido, ¿no? Se hila todo con todo.
Nosotros lo que estamos tratando de hacer es reconocer un poco, separar un poco para entender mejor, pero esto no quiere decir que todo sea definitivo, ¿sí? Que yo digo, no, esto es solo contenido y no tiene forma, porque así no funciona el lenguaje. Pero es un poco para tratar de entender. Entonces, eso de relacionar información entre partes del texto tiene tanto de contenido como de estructura, que también lo vamos a ver ahorita más tarde en la próxima clase. Ah, bueno, listo. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la dimensión semántica. Estas son las preguntas que puede haber para contenido, son algunas, no son todas claramente. Está preguntas como qué, cuándo, cómo, dónde y quién, que son muy fáciles. El tema, identificar el tema principal, secundario y las ideas primarias y secundarias. Identificar conclusiones del texto o de las distintas partes del texto. Mostrar el conocimiento de significados de palabras a través de sinónimos y antónimos. Reconocer paráfrasis o resúmenes de los textos y caracterizar personajes y relacionar información entre partes del texto. Entonces, esta es nuestra dimensión semántica. Y ahora entonces vamos a ir a el ejercicio. Yo puedo hablar mucho aquí, pero lo que realmente podemos ver es dentro del texto que vamos a realizar. Si hasta el momento ustedes tienen preguntas, me las pueden ir haciendo y yo voy mirando. Porque como les decía, igual la única forma de practicar es leyendo. Nuestro material es la lectura nada más, ¿no? Entonces, es así que podemos ir aprendiendo y de ahí de pronto van surgiendo las preguntas. Ah, bueno, esta es una pregunta muy importante. Eh, Santiago pregunta, para análisis de imagen, ¿qué se tiene en cuenta? Los textos usualmente están divididos, muchos tienen una imagen o de pronto si son historietas, eh, tienen los mismos componentes que un texto normal, es decir, también hay contenido, también hay estructura y también hay un contexto. Todos los textos tienen eso, sean imágenes o no. ¿Qué se tiene en cuenta para un análisis de imagen? Todo lo anterior igualmente. Es decir, si de pronto ustedes ven, y me voy a ir a la diapositiva otra vez, imaginémonos una historieta de Mafalda. En una historieta de Mafalda sucede un hecho, ¿cierto? Siempre hay un hecho, una acción, así sea muy chiquitica. Se pueden hacer preguntas como qué, cuándo, cómo, dónde, quién y cómo. Eso hace parte de lo que se puede preguntar en una historieta. Identificar tema principal y ideas secundarias es un poco más difícil, pero usualmente las imágenes tienen un tema principal. Tanto las historietas como, digamos, esas imágenes de las infografías que yo les mostraba que sean como pasos para realizar algo, o la historia del zapato a lo largo de la historia, que son usadas con imágenes y texto, usualmente tienen un tema. Digamos, en el caso de la infografía es muy fácil porque el tema es casi, pues ahí, evidente, la historia del zapato. En el caso de una historieta como la de Mafalda, es más complejo porque el tema tiene dos trasfondos y eso lo vamos a ver también como tipología textual, no se afán, pero tienen dos trasfondos. Uno, que es el tema principal que puede ser ¿por qué Susanita es tan brava? No sé, pero por otro lado tiene una idea principal que es criticar las mujeres de sociedad que se creen superiores a otras personas. Y ese es su propósito y su idea principal, ¿cierto? Entonces se usan los mismos elementos. Lo mismo la conclusión, que en este caso es un poco más el propósito. Lo que pasa con las imágenes es que son más pequeñas, más cerradas, se junta más una cosa con la otra. De pronto en una imagen no les van a preguntar sinónimos ni antónimos porque no funciona igual, pero sí les van a preguntar un poco caracterización de personajes. Entonces, de acuerdo a la posición de cómo está dibujada o de cómo está mostrada cierta imagen, qué quiere lograr ese autor del texto al mostrarnos ese personaje de esa forma. Sí, hay muchas formas de indagar, entonces en las imágenes también tienen que tener todo eso. Sé que no hemos visto imagen en estas clases, pero las vamos a ver porque me gusta mucho trabajar con imágenes y con publicidad y con historietas y con todo. Entonces va a haber una clase de solo imágenes y textos icónicos, que se llaman así, para poder pues, responder mejor esa pregunta. Bueno, ¿qué diferencia hay entre subjetivo y objetivo? Ustedes usualmente escuchan que las noticias dicen en las noticias tenemos que ser muy objetivos y decir lo que sucede. Cuando uno dice que es objetivo es que uno no
presenta su punto de vista personal, ¿cierto? Entonces ustedes ven que en los noticieros, entre comillas, se dice, no sé, eh, mujer maltrató a su hijo porque lloraba toda la noche, entonces presentan los hechos y quién fue y dónde fue y no sé qué, pero nunca la periodista dice, ay, pobrecito ese niño porque esa mujer lo maltrató, me parece el colmo que las mujeres maltraten a los niños, no. Ella solo presenta la información y se supone que eso es ser objetivo, no poner mi punto de vista dentro de eso. Y si estoy presentando puntos de vista de otras personas, los presento tal cual. Entonces, como dijo el vicepresidente Germán Vargas Lleras, no está de acuerdo en tal cosa y tal cosa. Como dijo el presidente tal, como dijo el gobierno. Pero solo los está informando y no está opinando acerca de eso. Ahora, lo subjetivo es que yo doy mi opinión totalmente, como sucede en los artículos de opinión, como sucede eh, con los digamos, el texto de Schopenhauer, como sucede con los youtubers, como sucede con casi toda la vida en general, que uno da su opinión en otro contexto, entonces yo digo, no, es que yo opino tal cosa, tal otra. Eso es ser subjetivo. Bueno, ¿qué recomiendo a un estudiante que no es bueno con la lectura inferencial? Que lea y que aprenda a hacer, a escribir, a hacer, a que se pregunte cosas. Uno tiene que aprender a preguntarse cosas, a decir, bueno, ¿cuál es el tema de este texto? ¿Por qué este autor escribiría de tal forma y no de tal otra? A hacer resúmenes. Entonces yo voy a escribir un resumen de este texto, eso ayuda. ¿Qué diferencia hay entre historieta, infonografía y caricatura? Bueno, ojo, la historieta usualmente cuenta una historia, ¿cierto? Por eso es historieta, narra una acción, que en esto hay un poco de conflicto entre esas novelas gráficas como los cómics que narran unos eventos de Superman, Batman y todo eso. Usualmente eso es una historieta, cuenta una historia y la caricatura se burla de una situación contando una historia, ¿sí? La diferencia radica en su propósito. Una solo quiere contar una historia y como que presentar unos hechos. La otra quiere a través de la presentación de unos hechos ridiculizar una situación, una opinión, como lo hace de pronto Mafalda o Kim. Entonces eso, pero ahí hay como una discusión que todavía sigue y sigue, pero eso es como la más clara. Y la infografía es que no presenta una historia ni nada, sino es más explicativa. Entonces quiere explicar el origen de algo, quiere explicar cómo funciona algo, es más de explicación, no quiere contar unos hechos. Bueno, lo de las imágenes ya lo expliqué un poco. Eh, bueno, los tipos de texto los vamos a ver, pero hay argumentativos, explicativos, narrativos, instructivos, mediáticos. Esos son como los generales. Bueno, lo primero que yo quiero hacer es esto de el título. Esto se llama el culto a los libros. ¿De qué creen que va a tratar este texto? Cuando leen un título como el culto a los libros. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque es lo primero con lo que nos chocamos en un texto y lo último en lo que nos fijamos básicamente, como que seguimos derecho y lo pisamos. Entonces, de un homenaje a los libros, un homenaje a la literatura, la importancia de leer, eh, fanatismo, importancia de los libros, un prestigio hacia la que los libros representan, la forma en la que se ven los libros. Ojo, ustedes aquí ya muchas personas han pasado del tema a una idea principal y no se han dado cuenta. Me están diciendo unos importancia de los libros, eso es un tema, pero del prestigio, ¿cómo fue la cosa del prestigio? El prestigio hacia lo que los libros representan ya no es un tema, sino una idea principal. Sí, es una idea que podría desarrollar el autor de ese texto. Entonces vean los diferentes niveles de sentido que puede tener solo un título y que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, Santiago se fue a otro nivel que está muy bien, o sea, ya pasó del tema a una idea principal que podría ser el propósito de ese texto. Entonces veamos ya cómo es. Lo mismo lo de la importancia de los libros como legado de cultura, o sea, ya ahí me están dando en la idea principal del texto. Eso, o sea, muy bien, me gusta ese ejercicio, es muy chévere porque lo primero que uno hace es ver cómo reconoce el tema y después cómo va creando y creando a partir de una cosa tan chiquitica como es
el título. Listo, ahora sí pongamos el texto. Lo voy a leer y ahí ustedes me van siguiendo. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio o el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. El arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Se habla de la desaparición del libro. Yo creo que es imposible. Se dirá, ¿qué diferencia puede haber entre un libro y un periódico o un disco? La diferencia es que un periódico se lee para el olvido. Un disco se oye a sí mismo para el olvido. Es algo mecánico y por lo tanto frívolo. Un libro se lee para la memoria. Los antiguos no profesaban nuestro culto al libro, ya que veían a la palabra escrita como algo muerto. Pitágoras no escribió porque no quiso atarse a la palabra escrita, pues quería que su pensamiento viviese más allá de su muerte corporal en la mente de sus discípulos. Ahora vemos las bibliotecas como si fueran gabinetes mágicos, en donde están encantados los mejores espíritus de la humanidad, espíritus que esperan nuestra palabra para salir de su mudez. ¿Qué son las palabras acostadas en un libro? ¿Qué son esos símbolos muertos? Nada, absolutamente. ¿Qué es un libro si no lo abrimos? Es simplemente un cubo de papel y cuero, con hojas, pero si lo leemos ocurre algo raro. Si leemos un libro antiguo es como si leyéramos todo el tiempo que ha transcurrido desde el día en que fue escrito y nosotros. Por eso conviene mantener el culto del libro. Podemos no estar de acuerdo con las opiniones del autor, pero el libro conserva algo sagrado, algo divino, que renueva en nosotros el deseo de encontrar felicidad, de encontrar sabiduría. Es de Borges Jorge Luis, un escritor argentino muy importante. Entonces, después de leer el texto, yo quisiera preguntarles a ustedes, uno, ¿cuál es el tema del texto? ¿Este texto de qué trata? De cómo los libros se mantienen en la historia para la expansión del conocimiento e imaginación. Pero quienes tienen razón es como personas como Haider y otros, Paula, porque me están diciendo una cosa muy precisa. Este texto, el tema es los libros. Punto. Así de sencillo. Ese es el tema del texto. Ojo, es como yo preguntarles cuál es el tema de la clase, dimensiones semánticas. Punto. Ahora, ustedes me están diciendo algo más allá, que es la idea principal de ese texto, de qué quiere lograr ese texto, qué quiere mostrar. Entonces, una cosa es hablar sobre el tema, que es el libro, ¿sí? El tema nomás solito es el libro, y otra cosa es, si yo les hubiera preguntado, la idea principal es, y ahí sí es válido todas las que me dijeron anteriormente porque reúnen todas las características